acariciaron estando él en tu vientre. Fue tu regazo quien lo vio inerte, cuando a su padre le entregaste en su muerte. Tal sacrificio no quedó sin pago, y en cuerpo y alma al cielo te llevaron. Una corona cátedra de Pedro en tu cabeza te colocaron. Dime por qué, Santa Mujer de rubio niño y traje celestial, te apareciste con tal humildad a inmigrantes en un cafeta. Dime por qué de toda la iglesia escogiste nuestro redil para ser reina, para ser madre de misericordia. Dime por qué, Santa Mujer de rubio niño y traje celestial, te apareciste con tal humildad a inmigrantes en un cafeta. Dime por qué de toda la iglesia escogiste nuestro redil para ser reina, para ser madre de misericordia, madre de amor. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento y del lugar donde usted se encuentre en este momento viendo esta quinta catequesis. Un saludo muy especial de su servidor y amigo Juan de Dios Granados Méndez y de este grupito de la iglesia de aquí desde el distrito de Aguasarcas, San Carlos, Costa Rica. Y digo Costa Rica para los que son de otros países y que hoy nos tienen la gentileza de estarnos viendo en estas catequesis sobre el catecismo de nuestra Iglesia Católica, el catecismo de siempre, y en el cual hemos venido desarrollando diferentes temas. Hoy con un tema muy especial que se llama la necesidad de la fe. Pero primero, bueno, agradecerle a Doris y a su esposo Ronald que hoy nos abrieron las puertitas acá de la casa. Agradecerle a nuestro camarógrafo estrella Christopher, ¿verdad?, que está detrás de cámaras. Detrás de la cámara hay otro montón de gente, ¿verdad?, pero no lo pueden ver ustedes, ¿verdad?, por cuestión de espacio. Pero bueno, agradecerles a todos los que nos han acompañado hoy, a este grupito de la iglesia. Recordarles que siempre vamos dándole vuelta a todo el grupo, por así decirlo, en una casa diferente todos los lunes. Y hoy, por misericordia de Dios, estamos aquí en la casita de Doris y de Ronald, acá prácticamente en el puro centro del distrito de Aguasarcas. Muy bien. Recordar la invitación, cuando tengan gusto y quiera que este grupito los acompañe en su casa o en su lugar donde usted quiera recibirnos, las puertas están abiertas. Aquí les dejamos el numerito abajo para que usted nos llame, nos contacte, y nosotros con muchísimo gusto iremos a compartir estas catequesis con todos y cada uno de ustedes. Bueno, entonces para ir iniciando, vamos a empezar como siempre con una pregunta que como que nos va a ir introduciendo en el tema, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquitito en otras catequesis sobre el tema de la fe, y habíamos hablado de que fe era creer en aquello que no se ve, pero que tenemos la firme convicción de que va a suceder, ¿verdad? Nuestra fe es llegar al cielo. No sabemos cómo es el cielo, sabemos que es algo muy grande, algo muy hermoso, pero tenemos la fe de llegar ahí. Obviamente que esa fe tiene que ir acompañado de obras, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Ok, entonces vamos a empezar con una pregunta importante. Pregunta del $1.000.000.
¿Es necesaria la fe para la salvación eterna? ¿Qué creen ustedes? Y esta pregunta pareciera como muy lógica, ¿verdad? Pero resulta que ahora, no sé, siento que como en un relativismo en que hemos entrado, lastimosamente hasta algunos cristianos, o han entrado, resulta que ahora se habla de que el ateo se puede salvar, ¿verdad? Y usted escucha hasta, posiblemente hasta personas influyentes en nuestra misma fe, hablar de que un ateo se salva. Ok, pero resulta que el ateo no tiene fe, no cree en Dios, no cree en Jesucristo, no cree en un cielo, no cree en un infierno, no cree en nada. Pero hay algunos que dicen, bueno, mientras sea buena persona, mientras haga obras buenas, mientras haga cosas, digamos, el bien a todo mundo, puede salvarse, aunque él no crea en esa salvación. Bueno, hoy vamos a discutir un poquitito de esto y ver qué tan cierto es eso de que, bueno, un ateo se pueda salvar. Recordemos, obviamente, que el que da la salvación es Jesucristo. Nadie se la gana. Jesucristo la regala. Pero bueno, para que Jesús nos dé ese regalo, pues también tenemos que poner algo de nosotros. Yo siempre les explico, les pongo este ejemplo. Es como que yo venga con un carro Mercedes-Benz último modelo y se los ofrezca a cada uno de ustedes. Le digo a Doris, aquí le tengo un carro, se lo regalo. Y Doris me diga, es que no, gracias, porque no tengo garaje. Entonces tenerlo ahí llevando agua, no, está bien, yo se lo ofrecí a Doris no lo quiso. Se lo ofrezco a doña Vilma y doña Vilma me dice, no, es que es muy caro el carro y el mantenimiento y yo no tengo para mantener un carro tan fino. Entonces está bien, se lo ofrecí, pero no lo quiso. Se lo ofrezco a Martín y no le he enseñado las llaves cuando ya las pescó en el aire. A Martín no le interesa si tiene garaje, no le interesa si tal vez los repuestos van a ser muy caros. Martín lo que dice es, yo tengo que aprovechar lo que me están regalando. Entonces, la salvación es similar. Dios nos la da gratuita. Jesús en la cruz nos dio esa salvación gratis a todos. Lo que pasa es que algunos la queremos agarrar, otros no se interesan como tal. Y cuando hablamos de personas que no tienen fe, imaginemos ese tipo de personas que rechazaron las llaves del Mercedes-Benz. No les interesa la salvación porque no creen que exista ese Mercedes-Benz llamado cielo. Ok, entonces la pregunta, repito, ¿es necesaria la fe para la salvación? Y vamos a ver qué dice el catecismo. Dice, la fe es del todo necesaria para la salvación eterna. O sea, es del todo necesaria. En otras palabras, sin fe no hay salvación. Porque sin fe, dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, lo dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Por más buen prójimo que usted sea, por más buenas obras que usted haga, si no hay fe, no estamos agradando a Dios. Y al cielo tenemos que ir en gracia de Dios, ¿verdad? Entonces como que una cosa es inherente a lo otro, o sea, es obligatoria una cosa con otra. Muy bien. Dice el apóstol San Pablo, dice, sin la fe es imposible agradar a Dios, como lo vimos en Hebreos. Esto es, dice, Dios no tiene ni puede tener complacencia alguna en alguien que no crea, en quien no tiene la verdadera fe. Ahora sí, viene la pregunta, porque resulta que ahora solo en Estados Unidos hay como 70,000 o 60 y resto de mil sectas que dicen ser cristianas y que dicen tener fe. Aquí en Costa Rica, si usted va a pueblitos pequeñitos, por ejemplo, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero unos muy cercanos acá al pueblo, que son pueblitos que si acaso hay 2 supermercados, pero resulta que hay 4, entre comillas, 4 o 5 iglesias protestantes. Y digo entre comillas porque ya habíamos hablado de que iglesias solo hay una. Entonces, hasta decir iglesia protestante, digamos que es una herejía porque sería como reconocer que hay otras iglesias. Entonces, digamos que hay entonces 7 templos de ¿qué? De grupos religiosos diferentes, para no entrar en ese detalle. Entonces, pero resulta que usted le pregunta a esas 70,000 sectas, a esos 70,000 grupos diferentes que si tienen fe, y todos le dicen a usted que tienen la fe en Jesucristo. Entonces uno se podría pensar, bueno, nosotros tenemos fe en la Iglesia Católica, pero entonces ¿cuánta fe hay? ¿Habrán 70,000 fe diferentes o resulta que todas esas 70,000 denominaciones diferentes tienen la misma fe nuestra? ¿Qué creen ustedes?
¿Y por qué no? Pero podría preguntar uno, ¿verdad? ¿Por qué pensar que hay una sola fe y que solo se encuentra en un lugar? Que los católicos creemos con toda la fe del mundo que está en nuestra iglesia la única fe verdadera, la única sana doctrina. ¿Por qué pensar? ¿Qué podríamos argumentar? Pues hagamos como una lluvia de ideas, lo que se llama. ¿Por qué pensar que en otras denominaciones la fe no es la correcta, o por lo menos está distorsionada, que sería el otro punto, ¿verdad? Que la han despedazado, cambiado o mutado, si es que existe la palabra, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que solo en la iglesia católica podría uno estar con la certeza de que es la fe verdadera? ¿Qué creen ustedes? Porque solo Jesucristo, solo en la iglesia católica dejó todos los argumentos para decir que esa es la verdadera. Por supuesto. ¿Qué más? Por ahí, ¿qué los apóstoles también, porque sabemos de que nuestra fe viene heredada de nuestros apóstoles, que fueron los seguidores, los acompañantes de Jesucristo, ¿verdad? Y que lo vimos en la catequesis pasada de hoy es 8, por medio de la tradición apostólica. ¿Quién fue el que nos hereda? Digamos, ¿quiénes fueron los transmisores de esa fe, que hoy podemos decir que es la fe verdadera, a nuestra iglesia? Los apóstoles. ¿Y cómo probar eso? Muy fácil. ¿En dónde están los huesos de San Pedro, de San Pablo, de Santiago y de todos los apóstoles? ¿En cuál denominación protestante se puede decir que ellos los tienen? Solo en la iglesia católica. Usted va a Roma y ahí están los nichos donde descansan muchos de los santos de la iglesia. Y si esta fe no fuera la correcta, entonces ¿por qué tener a los restos de esos santos en la iglesia que supuestamente no es la correcta? Si están ahí es porque ellos fueron los que nos heredaron esta fe que hoy tenemos. Pero viene otra. Ve lo que dice Hechos 4, versículo 12. Dice: no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Hoy se vive lastimosamente, volviendo al relativismo de que todo es bien, todo nos lleva a Dios, todos servimos a Dios. Resulta que hoy se habla de un ecumenismo, que resulta ser un falso ecumenismo, al final de cuentas. Cuando hablamos de ecumenismo, ¿qué se les viene a la mente? Por ejemplo, ecumenismo. Una unión. ¿Una unión de quién? De sectas, de fe diferentes. Y vea lo que dice Hechos, dice: no se ha dado a los hombres otro nombre, pero resulta que ahora los budistas creen en un Dios diferente, los hindúes creen en otro Dios diferente. Y resulta que hay algunos, lastimosamente, católicos y que se dicen cristianos, que dicen que todas esas fe son las mismas que la nuestra. Y se habla lastimosamente hasta de una unión de todas esas, entre comillas, iglesias con la nuestra. Eso es sí, totalmente imposible. Eso es como mezclar el aceite con el agua. ¿Se puede mezclar el aceite con agua? No. ¿El aceite quedará arriba? ¿Cómo es? ¿O el agua? El aceite queda arriba, el agua queda abajo. Nunca podremos mezclar nuestra fe católica con esta, porque eso sería nosotros incurrir en el error de ellos. Exacto. ¿Por qué? Porque como, por ejemplo, yo puedo ir a un templo protestante y decir que ahí está Dios, si ellos hablan, por ejemplo, en contra de la Eucaristía, en contra de la misa, que fue dejada por el mismo Jesucristo, si no reconocen la autoridad de los sucesores de Pedro, que son los apóstoles, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo voy a tener una comunión, o sea, una común unión con alguien que me está diciendo que yo estoy en una mentira? O sea, al final de cuentas, es como una doble moral de yo católico, por ejemplo, decir que este es mi hermano en la fe, si ni tan siquiera profesa lo que mi fe profesa, valga la redundancia, ¿me entiende? Entonces, ese es un punto que lastimosamente, y vuelvo a decir esta palabra bien grandota, lastimosamente, hasta algunos de nuestra iglesia hoy ya comienzan a manejar el famoso ecumenismo. Unámonos. Hay una obra, ok, hagámoslo entre todas las iglesias. Que yo puedo ayudar a alguien que no es de mi iglesia a salir de una necesidad. Pero la mayor necesidad que yo tengo que velar por esa persona es sacarlo de su necesidad espiritual. Exactamente, sacarlo de su error. Porque el mayor acto de caridad y el mayor acto de misericordia es sacar o salvar un alma del infierno.
Si por salvar un alma al infierno yo me gano enemigos, por decirlo, usted vive en adulterio, y si sigue viviendo en adulterio se irá al infierno, pues lastimosamente se enojarán conmigo, pero es mi deber como católico y como cristiano decirle que usted está en un error. Que pierdo su amistad por decir la verdad, pues la perderé, pero yo prefiero perder una amistad que no perder el cielo. Y yo no pienso ser culpable de que alguien se pierda por mi simple omisión de no decir eso. Entonces, dice, solo la fe verdadera y recta puede conducir a la bienaventuranza, o sea, la fe correcta. Entonces, no existen verdades a medias, existen verdades absolutas, y la verdad absoluta la tiene Jesucristo. Y si yo estoy en la verdadera fe, entonces esa verdadera fe de Jesucristo tiene que estar en esa verdadera iglesia. Ok, ya dijimos en los catequesis anteriores por qué podríamos asegurar que la Iglesia Católica es la única fe verdadera, es la única iglesia valedera. Por su edad, por así decirlo, por su antigüedad, porque fue fundada por Jesucristo y porque los apóstoles, sucesores hoy de los papas, obispos y sacerdotes, estuvieron en la Iglesia Católica. Martín Lutero, ¿hace cuánto? Hace poco se cumplieron los 500 años de la famosa, esta protestante, ¿cómo se llama? Reforma protestante. O sea, que la iglesia más antigua, lo más que tiene son 500 años. ¿Cuánto tiene la iglesia católica? Más de 2000 años. Entonces, eso es una cuestión lógica. No sé si, cuéntenos. El falso argumento que se utiliza es que todos adoramos a un mismo Dios, usted sea protestante o judío o musulmán, que adoramos a un mismo Dios. Y eso no es cierto, porque nosotros los cristianos, los de la Iglesia Católica, pues adoramos al Dios de Jacob, de Isaac, al Dios de Jesucristo. Entonces aquí vemos claramente cuál es la verdadera iglesia, y si alguien tiene duda de la fe, que vea la película de San Pablo, la conversión de San Pablo, cuando cae el caballo, el mismo Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiere decir que si él en ese momento estaba persiguiendo a Pedro y a los demás apóstoles, está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Entonces, si alguna persona de verdad tiene dudas sobre la fe o de cuál es la verdadera iglesia, tiene que ver la película de San Pablo. Y lo triste de todo esto es que Jesucristo nace de un pueblo, de su pueblo judío, y hoy, 2000 años después, su mismo pueblo niega que Jesucristo sea hijo de Dios y que sea el Mesías que se esperaba. Es como contradictorio. Es como que Jesucristo hubiera nacido en Costa Rica y que todo el mundo crea en Jesucristo menos los costarricenses. Entonces, como para que vean la magnitud de hasta donde ha llegado toda esta cuestión. Correcto. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? La fe verdadera es el camino del cielo, es el camino recto. Ese camino que no nos va a llevar ni a un barranco, ni a pegar contra un padrón, ni a pegar contra nada, sino que es el camino que, aunque es difícil, que aunque es un camino estrecho, como lo dice la palabra de Dios, pero que al final solo lleva a un destino, que es la salvación eterna. El que no sigue el camino que Dios ha mostrado, esto es, el que no acepta la fe que Jesucristo ha enseñado, no puede entrar al cielo. No lo dice Juan de Dios, lo dice el Catecismo de la Iglesia. Por eso, vuelvo de nuevo, usted podrá ser muy buena persona, podrá regalar 50,000 millones de dólares a los pobres, pero si no tiene fe, que dice el Catecismo de la Iglesia, no entrará al reino de los cielos. Porque está negando que hay un Jesucristo, que hay un Dios, que hay un Todopoderoso, que es el que nos ha creado, que ha hecho el universo y todo. Y entonces esa superficialidad de creencia simple y sencillamente lo va a condenar o la va a condenar. El que cree en otro nombre, o sea, otra fe, es imposible que entre al cielo, dijimos. Por esta razón nos ha merecido, sigue diciendo el Catecismo, por esta razón nos ha merecido el cielo nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado sus méritos. O sea, no vamos al cielo por nuestros méritos, sino por los méritos ¿de quién? Dios. De Jesucristo, ¿verdad? Dice, pero quien no cree en Jesucristo, ninguna parte tiene en él, y ni en sus méritos, en otras palabras, y por consiguiente no podrá entrar en el cielo. Vean qué palabras más fuertes. Y lastimosamente parte del relativismo que hoy vivimos es que no nos gusta decir a la gente
de que se podría condenar, porque caemos mal, porque de repente no les va a gustar lo que les decimos. Entonces tenemos hasta un familiar ateo y por no entrar en conflicto, le decimos que siga haciendo las cosas bien aunque no crea en Dios. No, tenemos que decir las cosas tales y como son. No hay fe, no hay cielo, punto. No hay otro camino. Para vivir rectamente no basta con... Alguien dice, no, pero es que yo en mi casa a nadie le hago daño. Dice el catecismo, para vivir rectamente no basta no robar, no basta no asesinar, pues se puede pecar en muchas otras cosas. Recordemos que hay dos tipos de pecado. El pecado de obra que usted hace, pero hay otro pecado que se llama ¿cómo? Pecado de omisión. ¿Y qué es omisión? No hacer algo. Entonces, yo puedo pecar por hacer algo malo, pero también puedo pecar por no hacer algo bueno. ¿Entiendes? Entonces, no por el hecho de que yo no robe, de que yo no cometa adulterio, de que yo no diga malas palabras, por ejemplo, no solo por eso me va a asegurar el cielo. Eso está muy bien que usted lo haga. De hecho, esas son obras. Pero esas obras tienen que ir de la mano de la fe, que es importante. Y viceversa también. Y viceversa. Sin obras es una fe muerta. Volvemos a lo que dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y dice por ahí, así, el que no cree no sabe lo que Dios manda, y aunque lo supiera, tampoco lo haría. Ven o sea, como que crema o sea, como que todo se sustenta en estas poquitas palabras. Se lo repito, el que no cree no sabe lo que Dios manda. ¿Cómo va a creer usted en los mandamientos si no lo sabe? Porque no los cree. Entonces al final posiblemente ni los va a cumplir porque ni lo sabe. Dice, y aunque lo supiera, si usted no tiene fe, tampoco los haría. Si usted no tiene fe, ¿para qué se va a casar por la iglesia? Si al final de cuentas ya es igual para usted que no tiene fe casarse con un abogado. Si usted no tiene fe, ¿para qué va a ir a comulgar si al final usted piensa que está comiendo galletas? Aunque se lo hayan dicho o sea, si usted no lo cree, al final de cuentas pierde todo sentido hacer algo sin un propósito. ¿Por qué usted trata de no pecar? Analicemos esto tan sencillo como eso. ¿Por qué el católico quiere no pecar? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Para no condenarse. Porque usted sabe que ese pecado no es simplemente que yo le hago un daño a doña María Elena. Es que ese daño va más allá. El daño me lo hago yo. ¿Me entiende? Pero el que no cree en Dios pensaría que el daño se lo estoy haciendo a ella. Le robé una gallina a ella. Es decir, perdió la gallina a ella, ella perdió la paz, pero yo estoy bien. Pero cuando usted cree en Dios, usted sabe que esa gallina le va a costar una cuestión monetaria a ella, pero a mí me va a costar posiblemente, tal vez no la condenación como tal, pero sí una ida al purgatorio durante un tiempo X. Entonces, si yo creo en Dios, hay muchas cosas que las hago por amor, sí, pero también digamos, no debería ser así, pero muchas veces yo muchas cosas las tengo que hacer también por no condenarme, también por un cierto temor. No debería ser así, debiera hacer yo las cosas a un 100% por amor a Dios, porque Jesucristo dio su vida por mí, etc. Pero si por temor, aunque sea por temor, usted evita pecar, bendito sea ese temor, porque al final de cuentas lo está acercando al cielo y lo está alejando del infierno. Dice, el que no cree no ama a Dios, ni piensa en el cielo ni en el infierno. Es que aquí nos vamos a los dos extremos. Nosotros los que creemos, aunque nuestra fe sea pequeña, resulta que creemos en los dos extremos. Bueno, en los tres estados, pero hablemos de los dos extremos. En que hay algo muy bueno, pero también yo creo que hay algo muy malo. Entonces, para librarme de lo más bueno, de lo más malo, yo trato de hacer las cosas para llegar a lo más bueno. Entonces, la fe me permite esas dos cosas, visualizar como hacer como una vista, como un dron. El dron se eleva y ve más cosas de las que yo puedo ver aquí abajo. Entonces, por medio de la fe, alguien que tiene fe ve como todo desde un punto de vista más alto y comienza a ver como una realidad diferente que posiblemente no la ve un ateo, para hablar de algo, ¿verdad? Ajá. Voy a leer una frase de San Francisco de Sales, claro, con eso que usted acaba de decir.
dice, debemos temer a Dios por amor, no amarlo por temor. San Exacto. Francisco de Sales. Exactamente. Pero al final, si aunque sea por temor, usted llega a los pies de Jesucristo, bendito sea ese temor. Podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero sí, obviamente, yo tengo que ir a misa, no porque Dios me castigue, no, yo tengo que ir a misa porque ahí me voy a encontrar con Jesús. Yo tengo que ir a confesarme, no porque Jesús me va a castigar porque tengo un montón de pecados, sino porque yo tengo que liberarme. Al final de cuentas, es algo que salgo yo ganando, no tanto Jesús, porque Jesús no va a ser más Jesús ni menos Jesús porque yo me confiese, pero yo sí lo ocupo. ¿Qué iglesia? Viene la pregunta, ¿qué iglesia es la que conserva la verdadera fe en Jesucristo? Volvemos, dice que ya lo dijimos, algo se cayó. La iglesia católica, la iglesia de Jesucristo. Dice que hay una pregunta, pero no pueden todas aquellas iglesias, entre comillas, poseer la verdadera fe enseñada por Cristo. Respuesta al catecismo, y vean como lo dice de enfático, de ningún modo, o sea, no da ni la opción remota. Dice, Cristo ha encomendado su doctrina solamente a una iglesia católica, como después veréis, porque las enseñanzas de esas iglesias son diferentes. La iglesia católica enseña, por ejemplo, que hay sacramentos. Díganme en cuáles otras iglesias. Algunas, por ahí hablaba un poquitito, por ejemplo, la luterana cree en algunos sacramentos, no en todos, pero definitivamente hay, entre comillas, iglesias de garaje que no creen prácticamente en nada. Entonces, uno podría decir, la luterana, por ejemplo, la calvinista, que son iglesias de las más antiguas, de hace 500 años, con todos sus enormes errores, pero podría uno decir que por lo menos algo de sucesión han tenido, 500 años de que ir creyendo en sus errores, pero tienen 500 años. Pero esta persona que se monta una iglesia de garaje, ahí en su casa, o sea, ¿qué sucesión ha tenido? ¿De dónde si usted le pregunta, dígame una cosa, ¿y quién fue el que fundó su iglesia? Y lo más que decir, yo, ¿verdad? Ah, caray, ¿cuánto de teología estudió usted para montar su iglesia? Yo no tengo un año de leer la palabra, ajá. ¿Y quién explica a usted los textos? No, el Espíritu Santo y yo hacemos un dúo genial, ¿verdad? Entonces resulta que ahora todo lo que usted cree que está en la palabra de Dios y que usted interpreta es porque el Espíritu Santo lo está diciendo. Y resulta que el Espíritu Santo, entre comillas, le está diciendo que la Virgen María tuvo más hijos. O sea, la pregunta es, ¿qué Espíritu Santo, qué Espíritu en minúscula es el que lo está iluminando a usted para que crea semejante cosa? ¿Qué Espíritu, que no es el Espíritu Santo, le está diciendo a usted que lo que comemos los católicos es un pedazo de pan? Porque si hay un espíritu que le está iluminando eso, déjeme decirlo que usted está con un espíritu muy peligroso, pero que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno, como la iglesia es uno, un solo bautismo, una sola iglesia, una sola doctrina. No 76,000 doctrinas diferentes y cada uno con su libro revelado, los mormones con el libro del ángel, no sé, me acuerdo cómo que se llama, Morón o algo así. El otro, Smith, que crea otra secta por ahí y da sus propias directrices. Entonces, esto es importante que siempre tengamos, y sobre todo los católicos tenemos que estar convencidos en eso. Les decía la vez pasada en otra catequesis, siempre la doctrina de la iglesia durante muchos años, y sigue siendo, lo que pasa es que algunos como que ya quieren obviar esa palabra, dijo, solo en la iglesia católica hay, y no lo dice Juan de Dios, lo han dicho los papas durante muchos siglos, que ahora por un falso ecumenismo quieran venir a cambiar ciertas cosas. Esa no es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia siempre ha sido una y será siempre. Así de fácil. Por supuesto. Su palabra también lo dice el que coma mi carne y beba mi sangre, ese tendrá vida eterna. ¿Y quiénes son los que practicamos eso? Porque creemos en fe, los católicos, en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía. Creemos en fe que es Jesucristo, que tiene sangre. Porque algo importante que para retomar eso que dicen ellos, por ejemplo, lo que dice Doris,
Bueno, alguien podría decirme, es que allá en el grupo religioso donde yo voy, que no es católico, nosotros hacemos algo parecido a lo que hacen ustedes los católicos. Se le llama la cena de, no me acuerdo cómo que le pusieron ahí, y comemos galleta y vino. Entonces yo le preguntaría a esas personas, bueno, eso, ¿usted cree que ahí está Jesucristo o ustedes lo hacen como un recordar? Bueno, no, nosotros lo hacemos con mucha fe. Entonces yo le diría, bueno, y al final, ¿qué hacen todas esas boronas de las galletas que cayeron al suelo? ¿Qué creen ustedes que las hacen? ¿Ya las barren? ¿O llegan los pájaros y lo tiran? Nuestra fe católica dice que un pedacito de esa Eucaristía que caiga al suelo es todo Jesucristo. No es ni los zapatos de Jesús, ni la chancleta, ni un pelo de Jesús. Es todo Jesucristo en eso. Por eso la insistencia en que yo siempre les digo, no comulguemos en la mano, católicos, porque cada vez que usted comulga son pedazos de Jesucristo que caen al suelo, que otros pisotean. Y como les decía en algún video que subí por ahí, el Santo Padre Bolaños en algún momento me contó que en una misa X, en un lugar X, se cayó una hostia y un perro como este que andaba por ahí, entró y se comió la hostia. Nada más imagínense el grado de sacrilegio que pudo haber sido eso. Entonces, por eso, una fe que no crea ni en la Eucaristía, que no crea ni en los sacerdotes, en su poder de confesar pecados, de perdonar pecados, que no crea en el matrimonio como sacramento, entonces eso es una fe incompleta. Yo les decía en otra ocasión, una mujer o está embarazada o no está embarazada, pero no hay medios embarazos. Entonces, o yo acepto toda la fe como tal o no la acepto. Un católico no es católico si apoya el aborto. Un católico no es católico si apoya, entre comillas, porque eso no ni existe siquiera, pero los famosos matrimonios homosexuales. O sea, usted no es católico si usted apoya eso, porque usted va en contra de la naturaleza, usted va en contra de la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo ser cristiano si estoy aceptando una fe que me contradice lo que yo supuestamente debiera creer. ¿Me captan la idea? Entonces, por eso es que es importante, usted hermanito que está en su casa, si usted no es católico, analice bien en qué cree usted, en qué basa usted su doctrina. Y por eso oremos mucho por nuestros familiares, que lastimosamente en todas nuestras familias hay alguien que se nos fue para una secta protestante. Hay que orar mucho por ellos, porque les decía en algún momento que hay un pecado que es más grave que asesinar, que es más grave que robar, que es más grave que lo que es abandonar la fe católica. Porque al abandonar la fe, el que asesina, con todo y que es un pecado muy grave, en la Iglesia Católica tiene la opción de volver a esa iglesia mediante una confesión, mediante un arrepentimiento y mediante un dolor de ese pecado. Pero puede volver a la iglesia. Pero el que se va de la Iglesia Católica, por ejemplo, o sea, renunció, ¿qué le digo yo? Renunció a todo, porque está renunciando a la esposa de Jesucristo y de una u otra manera está renunciando al mismo Jesucristo. Entonces, ¿qué es más grave? Que prácticamente, porque está apostatando contra la fe, está apostatando contra el mismo Jesucristo. Y bueno, ya casi vamos terminando. Dice, solo la Iglesia Católica de Cristo, ¿ok? Solo ella ha recibido la fe, porque solo ella existía en tiempos ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? Aquel Jueves Santo, ¿verdad? Ahí nace la misa. ¿Y cuándo se puede decir como que se consolida? En ese Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo. Y vean que dice, y estaban los apóstoles y había unas mujeres, pero habla de una mujer en especial y da el nombre. ¿Quién? María, la madre de Jesucristo. Porque no hay una iglesia católica sin María. Y podríamos decir, no puede estar María sin la iglesia católica, pues es la iglesia de su hijo, a fin de cuentas. Cada vez que usted va a misa, va a haber una aparición de la Virgen. Va a haber una aparición de Jesucristo.
Y yo creo que que la Virgen se ha aparecido aquí en Costa Rica en muchos lados. Yo sé que se ha aparecido en México, se ha aparecido en Francia, pero yo creo que Jesús y la Virgen se aparecen en cada misa en la que yo voy. Y si usted no cree en eso y cree en las otras apariciones, pero no cree en la más importante, déjeme decirle que usted no es católico. Y si creyéramos, vuelvo otra vez, si creyéramos que Jesús se aparece en esa misa, faltaríamos a misa. Si a usted le anuncian por cable, por televisión, por internet, que Jesucristo va a aparecer en la Plaza de Deportes de Aguasarcas mañana a las 10 de la mañana, vea, no cabría la gente en la plaza. Pero a usted le han dicho toda la vida que Jesús aparece en la Eucaristía, y a veces va uno a una misa en un pueblito pequeño y tal vez hay 3 personas, 5 personas. Entonces, como que contradictorio. O sea, viajamos kilómetros para ir a ver a la Virgen de Guadalupe allá a la iglesia, a México, y no vamos 1 kilómetro a misa de mi casa porque está lloviendo, o porque me llegaron una visita, o porque estoy cansado. Un día le decía yo a un chiquito, ¿verdad? Él hizo la comunión hace poco, y yo le decía, ¿usted va a misa? Me dice, no, es que no me dejan porque es muy peligroso. Y resulta que ese mismo chiquito llegó un día a pasear cerca de mi casa y caminó, no sé, como 1 kilómetro y resto en un pueblo que no saldré por ir a jugar fútbol. Entonces decía, qué contradictorio. A los papás le da miedo dejarlo ir a misa en el mismo pueblo, pero no les da miedo que vaya a jugar fútbol a un lugar donde no es necesario, o sea, es un deporte y bueno, pero no necesariamente se viene a encontrar con Jesucristo. Entonces yo le decía a él, si usted cambia el fútbol por la misa, usted está en pecado mortal, aunque usted sea un niño, y en teoría un niño es muy santo. Pero dicen algunos santos, algunas revelaciones de la Virgen últimamente son revelaciones privadas que no tienen que ser creídas, porque la revelación que tenemos que creer principalmente es la revelación pública, que es la Biblia. Pero hay revelaciones que la Virgen ha venido dando privadas que dicen que hay niños en el infierno, lo que hasta hace muchos años parecía como imposible. Y es tan fácil creer eso porque la televisión, la internet se ha encargado de robarle la santidad a nuestros niños. Así de fácil. En otras palabras, la poquita o la mucha fe que se les ha intentado dar en las casas, toda la tecnología muchas veces le ha comenzado a quitar esa fe. Y para ir terminando, vamos a ver. La Iglesia ha conservado siempre, invariablemente, el tesoro de la fe recibida de Jesucristo. Siempre ha procurado con suma solicitud que nunca se introduzca en ella otra cosa alguna. Y aquí vean qué importante, porque si a alguien que se diga católico, llámese sacerdote, llámese obispo o llámese papa, si quiere introducir una doctrina nueva, vamos a leer lo que dice Gálatas 1:8. Vamos a parafrasearlo para no tener que leerlo todo. Dice que si alguien viniera con otra doctrina, aun si fuera un mismo ángel, considere esa persona anatema. O sea, en otras palabras, casi que maldita. Entonces, ojo, católicos, ojo con tratar de cambiar alguna cosa de nuestra doctrina que ha sido enseñada. ¿Qué podríamos pensar que se podría estar cambiando? Por ejemplo, la comunión a los divorciados que viven en adulterio. En el momento en que algún obispo o X persona apruebe la comunión, por ejemplo, de alguien que vive en pecado mortal, esa persona automáticamente queda excomulgada de nuestra iglesia porque no está, digamos que defendiendo como en fútbol los colores de su equipo, o sea, de su iglesia, y está entrando en una franca contradicción. Eso para hablar algo. En el momento de que, por ejemplo, si un sacerdote le llega a dar la bendición a una pareja de homosexuales o lesbianas en un supuesto matrimonio, ese sacerdote quedó excomulgado. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que no lo veamos solo para afuera, para los de sectas protestantes, sino que tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí lo dice el catecismo, la iglesia siempre ha procurado y ha mantenido, o sea, incólume, invariable, su doctrina.
Y vuelvo a decirlo, quien intente cambiarlo, automáticamente quedará excomulgado de esta iglesia. El catecismo nos enseña que debemos alegrarnos y dar gracias a Dios por estar en esta iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos contentos de ser católicos? Hay algunos que más bien sienten la iglesia católica como un peso, tener que ir a misa los domingos, qué cansado. Y ven la misa como un castigo, como ya cumplí, ya fui, como diciendo, ya me quité ese peso de encima, ya no tengo que echármelo de nuevo. No, es como que usted vaya a una fiesta que le tienen a usted y le tienen regalos y al final usted diga, no, voy a ir por cumplir. ¿Quién dice? No, usted va porque a usted le encanta, usted va porque le quieren regalar cosas, no. Entonces, tenemos que ver que somos de esta iglesia no como algo que me lo heredaron por heredarme, no, sino por algo que yo quiero ser católico, que soy feliz de ser católico. ¿Y qué pasa con los que no son católicos? ¿Cuál es mi deber como católico? Instruirlos y orar por ellos para que en algún momento tengan un chispazo ahí de Espíritu Santo, como lo hizo este pastor evangélico que volvió a la iglesia católica, que lo vamos a tener en Aguasarcas en marzo, que se llama Fernando Casanova, que bendito sea Dios, con toda su teología protestante en su momento, con toda su enseñanza, que nació en un hogar evangélico de padres pastores, y al final de cuentas fue la misma palabra de Dios y fue el Espíritu Santo quien lo condujo a la verdadera iglesia, y hoy prepara más bien en Puerto Rico sacerdotes para la iglesia católica. Entonces hay que orar mucho por estas personas, sobre todo de nuestras familias, porque díganme ustedes, ¿quién de ustedes quieren que un hijo suyo que está en una secta protestante se condene? Pero igual yo les diría, ¿quién de ustedes y quién de nuestra familia que sabe que es, entre comillas, católico, pero que no hace nada que parezca ser católico, que vive en pecado mortal, al igual que el que está en otra secta, posiblemente se va a condenar? Entonces tenemos que orar para que el mal católico se haga buen católico, y para el que no es católico, llegue a la iglesia católica a ser un buen católico. Hay un dicho que decía, y con esto cierro, hay un dicho que decía, bueno, es mejor ser un buen protestante que un mal católico. Eso es un sofismo, eso es una gran mentira, porque aún, y pareciera como que voy a entrar en una contradicción con lo que acabo de decir, que un mal católico pues no es bueno, pero ese mal católico en algún momento podrá entender que es mal católico y llegar a ser un buen católico. Pero el que no es católico posiblemente no va a querer llegar a ser católico porque nunca ha tenido ninguna base. Entonces, dentro de todo lo malo, tiene más ventaja el que es mal católico, que el que no lo es. Por eso, oremos para que esos de nuestras familias, y no con esto quiero decir que nosotros seamos los mejores católicos del mundo por estar aquí reunidos o por estar hablando de la palabra de Dios, pero por lo menos tenemos, digamos que esa inquietud de que hay un cielo, de que hay un purgatorio y de que hay un infierno, al que, dependiendo de la fe que abracemos y dependiendo de cómo vivamos esa fe, a uno de esos tres destinos iremos. Bendito sea Dios que por lo menos llegáramos al purgatorio. Digo por lo menos porque más bien sería por lo más, porque si llegamos al purgatorio ya tenemos el cielo ganado. Que lo tenemos que ir a purgar ahí para ganarlo, eso sí, pero el que perdió el cielo y perdió el purgatorio, perdió todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pedirle a Dios, orar, la fe no es algo que llega así sola, hay que pedirle en la oración, pedir siempre fe, esperanza y amor, y no por nada en la consagración decimos, Jesús mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Excelente. Pedirle a Dios mucho de la fe. Que la aumente todos los días. Bueno, pues agradecerles a los que están con nosotros hoy y a ustedes que están en sus casitas por el tiempo que nos han prestado para recibir esta catequesis. Esperemos que pues Dios nos siga regalando la oportunidad de poder llevar esto a través de las redes sociales también, para que otros muchos que tal vez no tienen la opción de tener este regalo de Dios, que es este catecismo de la Iglesia Católica, pues a través de estas catequesis reciban por lo menos un poquito de instrucción y un poquito de doctrina católica. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.
brazos de adolescente, le acariciaron estando él en tu vientre. Fue tu regazo quien lo vio inerte, cuando a su padre le entregaste en su muerte. Tal sacrificio no quedó sin pago, y en cuerpo y alma al cielo te llevaron. Una corona cátedra de Pedro en tu cabeza te colocaron.